Gloria a Dios, gloria a Dios. Paz de Cristo. Le damos la bienvenida a aquellos que están ahí por medio del en vivo. Yo sé que el Señor tiene algo especial para ustedes en esta noche, así mismo para este pueblo. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta hora, mi hermano, porque Él es el invitado de honor a este lugar, el Espíritu Santo de Dios. Y así mismo también va a tocar ahí aquellas almas que estén escuchando ahí a través del en vivo. Yo sé que el Señor habla a tiempo a cada persona y yo sé que el Señor tiene algo especial para ustedes en esta noche. ¿Cuánto lo creen que también el Señor tiene algo especial en esta noche para nosotros? Porque Él no se queda con nada, mi hermano. Él siempre está ahí atento a nuestras peticiones. Yo venía batallando un poco atrás y todavía estamos en esta batalla, pero sabemos que confiamos en un Dios todopoderoso. Tenemos un vecino de hace 4 años que, Dios santo, el hermano Sergio se ríe porque él sabe cómo hemos batallado, pero el Señor tiene el control. Él sabe lo que hace. Y cada mañana yo que me levanto le digo al Señor, en tus manos lo pongo. Que sea, Señor, tu voluntad. Y pues siempre seguimos confiando en Él, mi hermano, porque solo en Él está nuestra esperanza. Solo en Él está nuestra esperanza. Vendrán muchos ataques del enemigo, pero nosotros confiamos en un Dios todopoderoso que todo lo puede. Les voy a pedir que abran las Sagradas Escrituras. Ahí en Lucas 8, vamos a leer el capítulo 51 hasta el 55. Si no lo tiene, mi hermano, si no tiene una Biblia, ahí también está en el proyector, ahí lo puede leer juntamente conmigo. O me indica con un amén cuando usted ya lo tenga listo. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entrando Él en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Mi hermano, a veces el enemigo nos dice: ya estás muerto, ya tienes 3 días de que no te veo orar, ya tienes 3 días que no clamas al Rey, ya tienes varios meses que no te veo en la iglesia. Pero quiero decirte, aquel que está ahí en vivo, si tú no has ido a la iglesia, quiero decirte que hay un Dios todopoderoso que te dice ahora: levántate, 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 porque tú no estás muerta. Levántate, levántate, porque tú no estás muerta. Esa es la palabra de poder, mi hermano. A veces el enemigo nos acosa: ya no vas a poder, esas fuerzas se están agotando, ya no vas a poder. Pero quiero decirte que hay un Jesús que está en este lugar diciéndote: levántate, levántate, porque tú no estás muerto. Oh Padre Santo, te damos gracias en esta hora, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y tú vas a traer paz, tú vas a traer tranquilidad para tu pueblo, Señor, en esta hora. Te pido, Señor, desciendas, Señor. Desciendas como fuego, Señor, y toca la vida de tu pueblo, Señor Jesús, en esta hora.
Te alabamos, Señor. Aleluya. Dele fuerte el aplauso a Él. Oh, grande es el Señor. Nosotros vivimos por Cristo. Vivimos por su Espíritu Santo. Pero si Él viviera de nuestra alabanza, ya no viviera. Porque Él un soplo y nos bendice a todos. Pero no todos alabamos a Cristo. Es de meditar que el Señor siempre está con nosotros. Cada día, en cada mañana, en cada tarde, en cada noche, Él está con nosotros. Si dice que hay libertad en la casa de Dios, está hablando de este pueblo, de esta casa. Ya vemos, a veces estamos más maniados que el gallo. Usted medite, hermano, si Dios se merece esa alabanza. Dele fuerte el aplauso a Él, porque Él ha sido bueno. Así le voy a pedir a los niños que pasen con el gasofilacio. Vamos a diezmar y a ofrendar en esta hora. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, fue tus palabras, fue tu luz. Cuán hermoso eres, Jesús, fue tu poder, fue tu luz, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Y hoy te doy gloria, gloria. Y hoy te doy gloria, gloria. Y hoy te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y hoy te doy gloria, gloria. Y hoy te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aleluya. Así mismo vamos a estar orando por estos diezmos y estas ofrendas. Gracias te damos, Señor Jesús, porque sabemos, Padre Santo, que tú has bendecido tu pueblo, Señor Jesús, de una manera especial. Padre Santo, te pido, Señor, sigas guardando nuestras vidas, Señor, nuestros trabajos, Señor Jesús, donde laboramos cada día, Señor, para así traer aquí, Señor, a tu casa, Señor Jesús, de lo que a ti, Señor Jesús, te pertenece. Padre Santo, tu pueblo ha depositado en este gasofilacio, Señor. Yo te pido los bendigas de una manera muy especial. En tu nombre precioso yo te lo pido, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Esto es todo de mi parte, hermanos. Que el Señor les bendiga. Si les cedo lugar a mi hermano pastor, que Él me lo ha concedido. A Cristo, mis hermanos. El púlpito cambia y todo cambia. Estaba acostumbrado con aquel púlpito, todas mis cosas ahí, y todo hace diferente, amén. Y ahora pues, estamos más transparentes. Ya no me puedo esconder, mire. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Le vamos a pedir a las clases que pasen a sus respectivos lugares. Saludos a mis hermanos que están ahí a través de esta transmisión en vivo. Bendiciones, y que el Señor le dé a usted lo que usted está buscando y lo que usted está necesitando, y usted lo reciba a través de esta bendita palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a pedir a ustedes que se quedaron aquí, mis hermanos, abran sus Biblias en el libro de Ageo, capítulo 2, perdón. Ageo, capítulo 2. Aleluya. Vamos a leer el verso 4.
Perdón, hermanos, no es Ageo, es Habacuc. Vaya, solamente son como 2, 3 libros para atrás. Si ya lo encontró. Habacuc. Aleluya. Bueno, ahí estaba en el... Y nadie me decía nada. ¿O sí me hicieron señas? ¿Sí? ¿Hicieron señas, hermano? Perdón que yo no los vi. Habacuc capítulo 2, verso 4. ¿Estamos ahí? Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Digan todos: mas el justo por su fe vivirá. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Señor, tu palabra hoy va a ser dada, Señor, a tus hijos, va a ser entregada a sus corazones, a sus vidas, Señor. Ellos van a recibir esta bendita palabra de parte tuya, Señor, el día de hoy. Señor, bendíceles, recompénsales grandemente, Señor, a través de este mensaje. Ellos reciban, Señor, lo que necesitan escuchar en este día. También los que nos escuchan a través de este en vivo también, Señor, lleva esta palabra hasta el lugar donde ellos están en este momento, Señor, que reciban este mensaje de salvación. Este mensaje, Señor, que fortalece nuestra fe y nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesucristo cancelamos toda interrupción, Señor. Declaro que mi palabra, declaro que mi boca, Señor, recibe tu palabra, y que tu palabra, Señor, no vuelve vacía. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y bajo ese tema voy a predicar: el justo por la fe vivirá. Amén. Una vez más, el justo por la fe vivirá. Entonces aquí miramos al profeta Ageo, después de hacer una queja con el Señor. Estoy trabajando con otros mensajes también que voy a traer aquí de esta mismo, cerca de esta escritura, hermanos, del contexto de esta escritura. Voy a tratar de traer otros 2 mensajes de aquí. Estoy trabajando con eso y espero en Dios que pueda lograrlo. Amén. Entonces vuelvo a repetir el mensaje, el título de la enseñanza es: el justo por la fe vivirá. Y Ageo pues era un hombre que estaban viendo una situación de mucho peligro, mucho males que estaban sucediendo enfrente de él. Estaba siendo testigo de ese mal y no se miraba la mano de Dios, no se miraba el mover de Dios para nada, hermanos. Y Ageo pues le hace un reclamo al Señor, amén. Y al final el Señor le responde. Pero ese no es el tema. Solamente quiero hablar un poquito del trasfondo del libro de Ageo, de Habacuc. Perdón, si me confundo y de repente diga Ageo en lugar de Dios, no sé por qué se me pegó a Habacuc también, amén. Ageo, perdón, también. Entonces, si de repente digo Ageo en lugar de Habacuc, pues usted sabe que me equivoqué, ¿verdad? Amén. Y así es que, pues corríjalo usted ahí en su mente y en su corazón, no lo reciba así. Así es que aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Esa es la primera parte de lo que está diciendo esta escritura. Dice: mas el justo por su fe vivirá. Pero quiero hablar un poquito sobre la primera parte aquí: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Entonces, la falta de rectitud enorgullece el corazón del hombre o de la mujer. Sea cristiano o no sea cristiano, si no hay rectitud, el orgullo va a venir y va a tomar el lugar. Pero todo hombre y toda mujer que es recta delante del Señor, entonces va a poder aprovechar la justicia del Señor. Entonces, si no hay rectitud, no hay justicia. Va a reemplazar el orgullo. Pero cuando hay rectitud, entonces la justicia viene a tomar el lugar. Por eso dice la última parte: mas el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces esto es lo que quiero plantar hoy en su corazón, en su vida, hermanos, que el justo por su fe vivirá. Dice: cuando miramos al mundo de hoy y examinamos el curso futuro de la historia, y se presentan dos posibilidades de cada uno, a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando miramos el mundo y cuando examinamos las cosas que están sucediendo, cuando vemos la historia, el futuro de las cosas que están pasando, entonces ahí vamos a mirar que van a aparecer, hermanos, amén, van a aparecer dos cosas.
van a aparecer dos oportunidades se van a presentar dos posibilidades a la vida de nosotros. Entonces, solamente va en el mundo, hay dos posibilidades para la vida del hombre. Amén. Aparte de todo el quehacer del hombre, de todo lo que el hombre haga, de todo lo que el hombre crea, de todo lo que el hombre haga, solamente le quedan dos opciones al final. Amén. Solamente, hermanos, quedan dos vías, dos caminos, dos direcciones. El hombre no puede ir a ningún otro lugar que esas dos direcciones las marque. Amén. El hombre está marcado solamente por dos vías, por dos caminos, y solamente puede elegir uno. Hay dos caminos enfrente de la vida del ser humano, y solamente puede elegir uno. Entre esos dos caminos, un camino es marcado el correcto y un camino marca lo correcto y otro camino marca lo que es incorrecto. Y el hombre solamente va a terminar en algunos de esos dos. Todas las cosas que vengan a futuro, todas las cosas que sucedan en la historia, siempre va a estar marcado con esas dos posibilidades. No importa cuánto el hombre haga, hermanos, solamente el hombre tiene dos posibilidades. Aquí nos confrontamos con las dos únicas opciones de la vida y todos nosotros estamos en una o en otra. Ven, voy un poquito introduciéndome en esto para, hermanos, entrar al fondo. Lo que viene siendo el justo por la fe vivirá. Entonces, va a verle otra vez. Aquí nos confrontamos con las dos únicas opciones de la vida y todos nosotros estamos en una u otra, puesto que no puedes estar en las dos. El hombre no puede determinar, finalizar o acabar en las dos. Terminas en una o terminas en otra. La ley de Dios, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, amados hermanos, te enseña que terminarás en una o terminarás en la otra. Terminarás en lo bueno o terminarás en lo malo. Terminarás en lo que te bendice o terminarás en lo que te maldice. No importa cuánto el hombre posea, no importa cuánto el ser humano tenga, no importa, amado hermano, cuánto conocimiento el hombre tenga, el hombre está destinado solamente a una de estas dos posibilidades. ¿Te quedas con lo bueno o te quedas con lo malo? ¿Te quedas con la bendición o te quedas con la maldición? En otras palabras, ¿te pierdes o te salvas? En una de ellas, amén, en una de ellas solamente puedes quedar. Hay varios aspectos que debemos señalar de este versículo que son de suma importancia, amén. Y vamos a ir desarrollando todos esos aspectos, hermanos, verdad, que este versículo nos da y que son importantes para la vida de cada uno de nosotros. Este versículo, hermanos, es un marcador, hermanos. Nos marca y está marcado por dos partes que son como dos polos, positivo y negativo, y no se pueden mezclar, amén, no se pueden juntar porque chocan entre sí. Dice aquí que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Aquí miramos un alma que no es recta, enorgullecida, pero miramos un justo, hermanos, que por fe está viviendo. Este versículo presenta el tema central de la Biblia, el propósito mismo de la vida y de la muerte se describe aquí, amén. En este tema que estamos mirando se describe el tema central. ¿Cuál? El tema de la vida y de la muerte. Sí. Acuérdese que dice: he aquí está delante de ti la vida y la muerte. Y hace una opción, hace una recomendación: escoge la vida para que vivas.
Esa es la buena recomendación, hermanos. La vida y la muerte está delante de cada uno de nosotros. Amén. Tanto como hay vida física, hay vida espiritual. Amén. Como hay muerte física, también hay muerte espiritual. Entonces, tanto lo espiritual como lo físico, lo natural, va a morir. Puede morir, más bien va a morir. Tanto como lo espiritual, amados hermanos, puede vivir también. Entonces, se ha presentado delante de nosotros la vida y la muerte. Pero hay algo adicional, una recomendación que te dice: escoge la vida para que vivas. Entonces, el propósito del Señor es que vivamos. Por eso Jesucristo vino a darnos vida y a dárnosla en abundancia. Porque el plan original de la palabra del Señor es que vivamos. Amén. Entonces, acuérdense que el árbol que estaba en medio del huerto era para que estaba guardado y apartado del hombre. Al hombre se le había prohibido comer de ese árbol, porque de ahí, amados hermanos, provenía la muerte espiritual. Amén. Entonces dice: no comas del árbol que está en medio del huerto para que vivas. Amén. No comas lo que te puede matar. Entonces ahí el hombre pierde el control. Entonces el hombre estaba destinado en el Edén a una vida eterna. Amén. El hombre no estaba destinado, cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, no estaba condenado a una muerte. No había tiempo, no había periodo de vida, no había un periodo de vida para él. Amén. El hombre iba a vivir ahí sin envejecer. Iba a vivir ahí, hermanos, sin desgastarse. Iba a vivir ahí sin deteriorarse. Sí, porque no había muerte. La muerte estaba aparte de todo lo que el hombre podía poseer. Había algo que el hombre no podía tener: el árbol que estaba en medio, el árbol del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal, eso fue lo que le trajo al hombre la muerte. Acuérdense que anteriormente el hombre lo que conocía nada más era el bien, no conocía el mal. Entonces lo que te hace que mueras es conocer el mal. El mal es el pecado, hermanos. Entonces el hombre incluyó algo a su vida. Amén. Tenía el bien, pero incluyó el mal. Y a partir de ahí, pues el hombre queda destinado a morir. Amén. A partir de ahí el hombre muere espiritualmente, automáticamente muere espiritualmente. Entonces Dios tiene que estar sustentando la vida del hombre en la tierra. Y después de ahí el Señor le da un periodo de vida al hombre sobre la faz de la tierra. Sí. El hombre tiene un periodo de vida sobre la tierra en el cual nosotros debemos de resolver la situación de estas dos opciones que nosotros tenemos enfrente. Enfrente de nosotros está la vida y está la muerte. Y te voy a hablar espiritualmente, físicamente también. Mire, morir físicamente es inevitable. De que va a morir el rico, el pobre, el bueno, el malo, todo el mundo va a morir en algún momento. Si hay algo que el ser humano tiene asegurado es la muerte. Escúcheme, pero hay algo que el hombre puede librar que no muera, y ese es su alma. Sí. Y cuando el hombre aprende a escoger a vivir, agarra la recomendación y escoge la vida para vivir, aunque la naturaleza muera de cualquier forma, hermanos, el hombre recibe una resurrección en su alma y en su espíritu. Entonces el hombre muere parcialmente, temporalmente, pero llega en un momento de resurrección. Cuando Cristo viene por la iglesia, el hombre entra, los muertos en Cristo serán resucitados. Luego los que estamos vivos también, amados hermanos, serán levantados y arrebatados. Hay una resurrección. Amén. Esto entonces quiere decir que si cuando usted escoge la vida, la muerte natural, hermanos, solamente va a venir la muerte natural, pero la muerte espiritual no va a venir, y eso lo va a vivificar. Y eso va a hacer que usted se levante.
Por eso está delante de usted dos opciones, la vida o la muerte. Tiene un periodo de vida para que usted escoja. Aquellas personas que no alcanzan a escoger salvar su vida, ¿cómo salva su vida? Dándole su vida al Señor Jesucristo, bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y vivir una vida de santidad y fiel delante del Señor. Es la forma que hay que salvar la vida. Todo aquel que no recibe el bautismo y todo aquel que no recibe la salvación por medio de la sangre de Jesucristo, amados hermanos, está optando por morir, por la muerte eterna. Pero todo aquel que recibe al Señor Jesucristo en su corazón y vive una vida fiel de testimonio delante del Señor, ha optado por tener la vida y va a vivir para siempre. Está delante de usted, está delante de mí, está delante de todo ser humano, está delante de nuestro presidente, está delante de cualquier presidente de cualquier nación, está delante de cualquier rey, está delante de cualquier millonario, está delante aún del brujo, del hechicero, está delante de él el mejor cristiano, está delante de él la vida y la muerte. Tiene que escoger vivir o morir. Amén. Muchos se mueren sin haber escogido vivir. Mueren, amados hermanos, y van a morir para siempre. Se nos presentan los dos caminos que están abiertos para la humanidad. Hay dos caminos que se nos presentan enfrente y están abiertos para la humanidad, y el ser humano se puede ir por donde quiera. Tiene libre albedrío. Tiene libre albedrío. Mire lo que dice Mateo 7, 13 al 14. Dice: entrar pues la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Este es un camino trazado, marcado, que está ahí. Amén. No se dice que va a ser, no, ya está. Amén. Y luego sigue diciendo: espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, lamentablemente. ¿Sabe por qué es ancho? Porque son muchos que van pasando por ahí. Son muchos que van yendo por ahí. Amén. Ese es el camino de la perdición. Esa es la muerte eterna. Pero hay otro, porque estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que andan por los que la hallan. Amén. Entonces, si usted se fija, hay dos caminos. El ancho. ¿Por qué está ancho? ¿Porque Dios lo hizo más ancho? No, porque los hombres lo hicieron más ancho. Porque muchos optaron por perderse. Muchos optaron por caminar por ese camino de la perdición. ¿Y por qué es angosto el otro? Porque Dios lo hizo angosto de ninguna manera. Porque son pocos. Mire, son pocos. Amén. Dice que son muchos los llamados, más pocos los escogidos. Son pocos. Son pocos los que realmente están interesados en servir a Dios. Por eso es que es más espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero hay uno, amados hermanos, que es estrecho y pocos han optado caminar por él. Todos tenemos dos caminos. Y todo mundo en algún momento va a tener que elegirlo. Todo mundo lo que está haciendo en su vida, lo que va marcando en su vida, va eligiendo el camino por donde va. Lo que está haciendo cada quien va eligiendo sus decisiones, sus determinaciones, van eligiendo el camino por donde cada quien va. Si nosotros hacemos una encuesta en nuestra vida, ¿por cuál camino irá usted, hermano? Por el angosto. Amén. Estamos luchando vamos por ese camino. Estamos luchando por entrar por esa puerta. Vamos por ahí. Nuestro deseo, nuestro anhelo es caminar por ahí, pero no es el deseo de muchos. Muchos no quieren caminar por ahí. Somos pocos los que queremos caminar por aquí, hermanos. Sí, somos pocos. Dice: ante Dios la humanidad está dividida en dos grupos delante de Dios. Hermanos, Dios mira a la humanidad solamente en dos grupos: los buenos y los malos, los que se salvan o los que se pierden. Los que van por el camino ancho y los que van por el camino angosto. Sí. Entonces, delante de Dios solamente hay dos, o se divide en dos grupos. Ante Dios la humanidad está dividida en dos grupos. Solo hay dos grupos. Están los que son de Dios y están los que son del diablo. Así de sencillo. ¿Quién ha decidido esto? ¿Dios? ¿El diablo? No, el hombre. El mismo ser humano
Esto es lo que el hombre hace con su libre albedrío. Puede servir a Dios. A nadie vamos a obligar a servir a Dios. A nadie vamos a obligar a ser fiel a Dios. Solamente vamos a impartir una palabra para que usted pueda ser fiel a Dios. Allá siempre vamos a dar recomendaciones, vamos a dar exhortaciones para que usted sea fiel a Dios, pero jamás le vamos a obligar a usted. La gente que está en la casa no esté pensando que le vamos a obligar a usted a estar aquí. Usted venga cuando quiera y deje venir cuando quiera. Es su opción, esa es su decisión. Usted decide seguir al Señor, usted decide seguir al otro. Amén. Esa es su decisión. Pero nadie le puede obligar. Nadie tampoco le puede obligar a irse a perder cuando usted se quiere salvar. Amén. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos, hermanos, que nosotros estamos aquí por el albedrío. Eso es lo que nosotros decidimos. Nosotros elegimos estar aquí. Pero hay muchos que han elegido no estar aquí, hermanos. Sí. El profeta menciona que los dos grupos de personas que existen en el mundo, el profeta menciona los dos tipos de personas que existen en el mundo. Y son, hermanos, aquellos que son que se enorgullecen, y son aquellos que son justos. Hay dos tipos de personas, y esos son los que estamos tratando de describir. ¿Por qué son dos tipos de personas? Porque hay dos tipos de decisiones, porque hay dos lugares a donde las personas van a ir. Entonces, el lugar donde la persona determina ir es el tipo de persona en que se convierte. Están los hijos. Desde el principio, hermanos, los hombres se marcaron en dos personalidades, en dos tipos de personas, perdón. Amén. Estaban los que venían de Abel y estaban los que venían de Caín. Amén. Después, en los tiempos de Noé, se convierten los que son los hijos de Dios y los que son los hijos de los hombres. Amén. Después se convierten en los que son el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. Y hasta la fecha, mi amado hermano, en el tiempo de Jesús estaban los judíos y estaban los gentiles, que eran los que no eran el pueblo de Dios. Hoy en la actualidad están los cristianos y están los que no son cristianos. Amén. Y en medio están los cristinos. En medio de ahí, amén, los que están a medias, los que piensan que allí en medio se van a quedar. De ninguna forma, mi amado hermano, de ninguna manera. No hay. Hoy están sacando mucho lo que es lo neutro. No, aquí no hay estado neutro. Aquí te salvas o te pierdes. Aquí no hay neutro, hermanos. Amén. Aquí estás para acá o estás para allá, pero no, en medio no vas a estar. En el Señor no hay términos medios. En el Señor no hay neutros. En el Señor solamente están los que se van a salvar y los que se van a perder. Dios dejó un plan para los que se pierden y dejó un plan para los que se salvan. Y usted no va a encontrar en la Biblia un plan para los que están en medio, porque en medio no va a haber nadie, hermanos. Amén. Usted no puede, en otras palabras, usted no puede ser medio cristiano y medio mundano. Usted ya es más que mundano, amado hermano. Sí. Con esa actitud, la persona estando en medio es más que mundano, porque es desechado por Dios, es vomitado por Dios. Amén. Dios no ama el término medio. Dios quiere que usted se salve. Amén. Y Él no quiere que usted se pierda. Pero el hombre sí se quiere perder. Amén. Aunque Dios no quiera. Porque Dios nunca va a querer que usted se pierda. Porque si Dios quisiera que usted se perdiera, Él no le dejara un plan de salvación, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que se salve. Y yo no puedo decir que Dios quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted se salve y se salve y se salve. Y Él no quiere que usted se pierda. Y por eso vemos que Él nos deja un plan de rescate, un plan de salvación, un plan de escape. ¿Cómo nosotros podemos librarnos del camino que nos lleva a la perdición? Todos tenemos dos caminos, dos elecciones. Amén. El camino de la perdición y el camino que nos lleva a la vida eterna. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Ese está en el corazón está plasmado en el corazón de Dios. Amén. Pues por eso
Dios nunca va a dejar un evangelio y una doctrina para cómo tú te puedas perder. Usted no va a encontrar en la Biblia una doctrina como le enseña que usted se pierda. Lo único que usted va a encontrar en la palabra del Señor es la consecuencia de perderse. Pero sin embargo, cuando se trata de la salvación, usted sí va a encontrar en la Biblia, hermanos, la forma de salvarse y la bendición de la salvación. Entonces, esto nos enseña que Dios está del lado de la salvación. Los que se pierden por su propia voluntad. Dios no tiene nada que ver en eso. Al contrario, Dios trató de salvarlos. Dios ha tratado de sacar al hombre del pozo de la desesperación. Dios ha tratado de sacar al hombre del pecado una y otra y otra y otra vez y otra vez. Dios ha tratado y ha querido evitar que el hombre se salve. Pero el hombre nunca ha buscado una solución cómo salvarse. Por eso no la tiene. Es Dios el que le da el medio de salvación, porque esta salvación no viene del hombre, esta salvación viene de Dios. Solo Dios tiene el medio de salvar. Dios no envía al hombre a perderse. Los hombres que se pierden no es culpa de Dios, es culpa de ellos mismos. Así es que ante Dios la humanidad está dividida en dos partes. El profeta menciona aquí los dos grupos. Amén. Entonces están los que se pierden y los que se salvan. Están los seres humanos perdidos y aquellos están los seres humanos perdidos y aquellos que son salvos. Estos son los dos grupos. Amén. Los perdidos y los salvos. Lamentamos por los perdidos. Lamentamos por todos aquellos que no hacen nada por obedecer el plan de salvación. Lamentamos por todos aquellos que no reciben la palabra de Dios para que los salve. Lamentamos realmente, amados hermanos, y les hacemos saber que han tomado una decisión incorrecta. Les hacemos saber que han tomado la decisión errada. Y les afirmamos que si usted ha rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, le queremos afirmar y le queremos recordar que usted va por el camino ancho. Y que ese camino ancho, claramente lo vemos a través de la palabra, que usted va a la perdición. Y va lleno, va bien acompañado. Son muchos los que van caminando ahí donde usted va. ¿Por qué? Porque no han recibido la palabra del Señor. Al ser humano, esto nos enseña que al ser humano le cuesta recibir el evangelio de salvación. Le cuesta recibir la palabra de salvación. El hombre opta más por perderse que por salvarse. Si acaso habemos hombres y mujeres que estamos alcanzando la salvación, es por la gracia de Dios. En otras palabras, no por nuestros méritos, es por un regalo que Dios nos hace. Es el regalo de salvación, un regalo que Dios nos hace. La gracia quiere decir un regalo inmerecido. Usted y yo estamos aquí no porque lo merecemos ni porque nos lo ganamos, es porque Dios nos lo quiso regalar sin merecerlo. Aún el ser humano sabiendo, amado hermano, que lo que nosotros recibimos, la salvación, es por gracia y que no lo merecemos, aún el ser humano opta todavía por darse a desear por esto. Opta todavía por rechazar esto, mi amado hermano, cuando el hombre sabe que aún no lo merece. Sí, aleluya. Dice, están los seres humanos perdidos y aquellos que son salvos. Aquellos que han confiado en Dios, que han creído en Dios, y aquellos que no han creído en Dios. Son los dos tipos de personas. Estamos señalando que hay dos grupos. Estamos señalando que Dios ve a las personas como dos tipos de personas: los que se salvan y los que se pierden. No hay términos medios. Estamos hablando que todavía solamente puedes pertenecer a un lugar. Al lugar de los salvos o al lugar de los perdidos, al lugar de los bendecidos o al lugar de los maldecidos. Solamente puedes permanecer a un lugar. No puedes estar en dos lugares. No puedes estar en término medio. Solo puedes estar en un lugar. Ni con todos los millones, ni con todos tus billones, ni el país más rico, ni el gobierno más rico puede cambiar estas dos opciones. No puedes cambiar. No te puedes brincar de una a otra a tu forma o a tu manera. Solamente hay una manera y está descrita en la palabra del Señor cómo tú puedes hacerle, cómo puedes salvarte. El hombre no puede tener la salvación por sus propios méritos. Solamente la salvación es dada por Dios.
Dice, aquellos que han confiado en Dios y que han creído en Dios, y aquellos que no han creído en Dios. Estamos viendo las dos partes. Amén. Los que han confiado en Dios y aquellos que no han creído en Dios. El mundo está lleno de gente. Amén. Y en esta gente que está en este mundo, billones y billones hay en este mundo. Todos esos billones y millones de personas, hay gente que solamente está en un lado o está en otro lado. Está en el área de la salvación o está en el área donde se va perdiendo. Ningún otro lugar más va a ocupar. Amén. Nadie, ni el más poderoso, nadie. Amén. Y el que está más perdido todavía es el diablo. El diablo no tiene ninguna posibilidad. El diablo solamente tiene un camino, y es el camino de la muerte eterna, el juicio eterno que viene sobre él. Amén. Ese es el destino de Satanás, la pérdida eterna. Satanás de veras está bien perdido junto con todos sus demonios. No tiene ninguna posibilidad. El ser humano es desagradecido. El ser humano tiene una posibilidad de salvarse, y sin embargo son muchos los que optan irse por el lado de la perdición. Cuando hay una posibilidad, tenemos otro camino, que es el camino de la salvación. Dice, para decirlo de una manera más gráfica, de un lado están los santos, los creyentes, y de otro los que no lo son. Sí. Cuando Moisés desciende del monte y encuentra al pueblo de Israel dividido, adorando el becerro de oro, Moisés les dice: los que están de este lado, de mi parte, vénganse para acá, y los que están de aquel lado, váyanse para allá. Los que van a adorar el becerro de oro, váyanse para allá. Los que van a servir a Dios y le cumplir los mandamientos, vénganse para acá. El pueblo se dividió en dos. Amén. En los tiempos, acuérdese que estaban los de Coré también. Sí. Estaban aquellos que seguían a Coré, aquel líder que se quiso levantar y amados hermanos, y quiso sacar a Moisés, y quiso levantarse sobre Moisés, criticar a Moisés. Tenía su grupo, pero fueron separados. Amén. Y quedaron los que obedecían a Dios y quedaron los que desobedecían a Dios. Acuérdese que aún en el cielo se separaron. Quedaron los que seguían a Dios y fueron destituidos, desterrados, echados a la tierra, lanzados del cielo, los que seguían a Satanás. Entonces vemos que hay una marca que distingue entre esos dos grupos. Amén. A un lado están los buenos, los que sirven a Dios. A otro lado están los que no sirven a Dios. Dice, esto crea una división o una separación muy marcada entre estos dos grupos de personas. El hombre quiera o no quiera, el hombre no puede entrar atropellando. Ya una vez que el hombre escoge lo incorrecto, hay una separación que lo separa. No puede estar incorrecto y venir con toda su incorrección, sin corregirlo, a querer brincarse al bando de los buenos. El hombre no puede estar ahí haciendo cosas perversas y ya decir ya mañana voy a ser bueno. No es tan fácil así. Amén. Hay un plan: arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo, que te cambia, que te hace brincar esa barrera de separación mientras vives aquí en la tierra. Después, cuando el hombre muere, el que muere sirviendo a Dios queda en un lado, y el que muere sin servir a Dios queda en otro lado. Cuando está muerto, el que está muerto, que murió sin servir a Dios, no va a poder brincar para el otro lado. Ya se quedó separado, hay una barrera. Y esto lo miramos en Lázaro y el rico. Muere el rico, muere Lázaro. Sí, Lázaro se va al seno de Abraham. Amén. El rico pues se va al Hades. El lugar del Hades quiere decir el lugar donde reposan los muertos. Ahí se va. El rico murió, y murió bien muerto. No sirvió a Dios. Lázaro fue fiel a Dios. Y cuando el rico se dio cuenta, creyó que era fácil pasar.
Creyó que era fácil quebrar las leyes espirituales, pero no. Hay una barrera, una separación bien marcada. Dice Lucas 16:26, dice: además a ustedes y a nosotros no nos separa un gran abismo, y nadie puede pasar de un lado al otro. Es cuando Lázaro está pidiendo es cuando el rico está pidiendo que Lázaro venga y le moje la punta de su lengua con un dedo. Sí, pero aquí miramos: además a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo. Hay un gran abismo que separa a los buenos de los malos después que mueren. Bueno, aquí en la tierra también hay un gran abismo que separa a los buenos de los malos. Hay que tender la cruz sobre ese abismo para poder cruzar, amén, de un lado para otro. Hay que aceptar al Señor, hay que recibir al Señor en nuestro corazón para poder cruzar de un lado a otro. El malvado, el perverso, no se, como dije hace un momento, no puede comprar con sus millones, brincar al otro lado. No hay precio el cual pueda cruzar al otro. No puede usurpar el reino de Dios con todos sus billones. Amén. Estás en un lado o estás en otro lado. Y si estás vivo tienes la opción. Si estás del lado de los malos tienes la opción, a través del plan de salvación. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Recíbelo en tu corazón. Bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Si no te bautizas, no brincas la línea, te quedas en el área de los condenados. Pero si te bautizas, tienes la opción de salvarte. Sí. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la única forma de entrar a la salvación. Aquellos hombres que estaban al otro lado del hoyo profundo, cuando oyeron hablar a Pedro, vinieron al otro lado del abismo. Cuando oyeron a Pedro hablar ese mensaje, ellos se confundieron de corazón y se angustiaron. Y ellos dijeron: ¿qué hacemos? Estamos del lado de los malos, ¿qué vamos a hacer? Estamos del lado de los pecadores, ¿qué hacemos? Estamos angustiados porque estamos del lado de los que se van a perder, ¿qué hacemos? Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se fija? Entonces, no es brincar de un lado a otro, no es decisión tuya. Amén. Brincar de un lado a otro es aceptar al Señor Jesucristo en tu vida y en tu corazón. Recuérdese que hay un abismo, hay una barrera. Sí. Desde el momento que el hombre, hermanos, desobedece a Dios en el huerto, cuando Dios saca al hombre del huerto, dice que Dios cerca el huerto con una barrera, lo cierra, lo sella. Porque Dios no va a permitir que lo que ya se corrompió regrese otra vez al huerto. Sí. Entonces Dios separa. El hombre pierde el derecho de estar del lado de los buenos y se va del lado de los malos. Satanás, cuando la serpiente engaña a Eva y le da de comer a Adán, desde ese momento se hacen del lado de los malos, y de ahí aparecen los buenos y aparecen los malos. Amén. Sí. De ahí, para entrar ahí otra vez, hay que seguir el proceso de la salvación. Tienes que salvarte primero. No es con tus méritos, no es con tus esfuerzos, no es con lo que tú tienes, no es por quien tú eres, sino esto es por quien Cristo es, y por amor que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Sí? La inevitable necesidad de elegir entre estas dos alternativas. La vida de cada uno de nosotros se basa en una de estas dos alternativas, ¿ok? Es inevitable decidir en una de estas dos alternativas. Es inevitable. Usted no puede ir sin decidir. Amén. Entonces todo mundo, todo ser humano, aunque usted no quiera decidir, lo va a confrontar. Va a llegar a su vida. Aunque usted no lo quiera decir, si el hombre se niega a decidirlo, es algo que tiene que confrontar en su vida. Por eso es mejor decidir, amén, y aprender a decidir, seguir la vida, tomar la vida para vivir.
Dice, la vida de cada uno de nosotros se basa en una de estas dos actitudes. Amén. O adoptamos la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a ella, o no la adoptamos y vivimos de acuerdo al mundo. Así de simple. La gente piensa que a veces la iglesia estamos para rogarles, por favor. Óigame, no, es algo que tú tienes que decidir. La gente a veces quiere que uno decida por ellos. Es algo que tú tienes que decidir y te tienes que afirmar en ello. Tú aceptas la palabra de Dios y vives conforme a ella, o no lo haces simplemente. Amén. Hay gente que se niega y dice, es que no quiero. Es que no quiero. Pues esa es tu decisión, quédate ahí. No vas a poder obligar a nadie. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Vamos a ver ese punto. Amén. Acuérdense que es la primera parte del versículo. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Vamos a ver un poco de esta definición. Dice, puede ser traducida aquel cuya alma se levanta o enorgullece. Se puede traducir de esa manera. Amén. Se traduce aquel cuya alma se levanta o se enorgullece. No es recto. Entonces cuando el hombre porque hay gente que se alza, hay gente que apenas empieza a saber y a conocer, a tener un lugar, y se levanta y se enorgullece. Oiga, esto va a hacer que ese hombre no sea recto. Amén. Y si no es recto, pues no puede ser justo. El diablo siempre va a buscar de una forma o de otra endurecer el corazón del hombre. Amén. Sacar al hombre, hermanos, de sus cabales para que falle delante de Dios. O también se puede mencionar de la siguiente manera: cuando he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se puede mencionar también de esta manera. O también Dios no se agrada de aquel cuya alma se retrae o retrocede. Eso puede significar también el versículo. Dios no se agrada de aquel que se retrae y se retrocede. Amén. Entonces, recuérdese que nosotros no somos de los que retrocedemos. El Señor Jesús le dijo: ninguno que tomando el arado voltea hacia atrás es digno de ser mi discípulo. La esposa de Lot volteó hacia atrás, esa es señal de retroceder, y se quedó estatua de sal. Entonces no hay forma de regresar atrás y terminar con todos los beneficios. No hay forma que regresemos atrás y que todavía quedemos beneficiados de la salvación. Para esto hay que no regresar atrás, amados hermanos. Amén. Y si acaso se regresa para atrás, pues asegúrese volver otra vez a donde el Señor le ha llamado. Aquí el profeta habla de un grupo de personas. Este es el grupo de los orgullosos. El profeta está hablando directamente de aquellos que son orgullosos. ¿Ven? Entonces tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, con el orgullo. Dice: los orgullosos son soberbios, actúan de manera autosuficiente y autocomplaciente. ¿Sí? A los orgullosos usted les quiere aconsejar, dice: sí, no, yo sé. Y les dice: haga esto, sí, yo lo estoy haciendo. Esa es una señal. Para mí esta es una señal que esa persona se hizo orgulloso. A veces a los ministros les queremos decir algo a algún líder o a alguien que vamos a aconsejar, y decimos: mire, hágale así. Sí, yo sé, no, si ya lo estoy haciendo. Pronto me da señal de que es orgulloso, es autocomplaciente, es autosuficiente. No necesita el consejo. Esta es una señal, esta es una señal que trae cáscara de orgullo. Amén. Y de la forma que lo reconocemos, hermanos, y que es orgulloso. Y ya una vez que es orgulloso ahí, entonces después viene la caída. Dice: estas personas, estamos hablando, hermanos, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Estamos hablando de esto. Estamos dando un poco de definición. Estas personas se encuentran en el camino equivocado. Oiga, los orgullosos están siguiendo un sendero erróneo. Eso es lo que está pasando en personas así.
Y mire lo que dice Proverbios 14:12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Se equivocan y creen que lo están haciendo bien. Amén. Creen que nadie les puede corregir a los orgullosos. Creen que nadie les puede decir nada. Ellos creen que lo están haciendo bien, pero ¿sabe? La consecuencia de ese orgullo, actuar con ese orgullo y pensar que van por el buen camino y lo están haciendo bien, el final será camino de muerte. ¿Cuál es el camino de muerte? El camino ancho. ¿Amén? Ese es el camino de muerte. Pero mire, vamos a leer este punto. Vamos a ver el punto último donde dice: mas el justo por su fe vivirá. Para poder vivir realmente habla a una vida eterna, se requiere justicia, amados hermanos. Amén. Se requiere fe. Si no hay fe, no hay justicia. Amén. Si no hay justicia, no puede haber fe. Se requiere justicia, se requiere fe para vivir, para caminar por ese camino de salvación. El justo vivirá por la fe, o dicho de otra manera, el hombre que vive por fe es un hombre justo. Amén. El hombre que vive por fe, ese es un hombre justo. Por la otra parte, el hombre que se retira es injusto porque no vive por fe. Entonces, cuando el hombre se aleja, se retira, es orgulloso, entonces ya no vive por justicia. Es injusto porque no vive por fe. Proverbios 1, 16, 17 dice, Romanos 1, 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Oiga, el evangelio se revela por fe y para fe. Amén. Es por fe que viene y para darnos fe, el evangelio. Amén. Y dice, y para fe, como está escrito, más el justo. Oiga, más el justo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, hermanos, lo que el profeta Habacuc estaba diciendo: más el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, nosotros recibimos la palabra de fe, amén, para tener fe, para que esto haga que nosotros seamos justos. Amén. Entonces, si usted recibe una palabra que viene con fe, para que usted tenga fe, eso lo hace justo. Y usted aprende a vivir por la fe. Amén. Por la fe usted aprende a vivir. Y si pudiéramos leerlo de otra manera: el justo, aquel que ha sido justificado por la fe, también vivirá por la fe. Amén. El justo, el que ha sido justificado por la fe, también vivirá por la fe. La fe tiene un rol importante en nuestra vida, mis hermanos, de salvación. Dije, la fe tiene un rol importante por nuestra vida de salvación, puesto que nuestra salvación viene por medio de la fe. Amén. Nuestra salvación viene por medio de la palabra la fe viene por medio de la palabra que nosotros escuchamos. Es de ahí de donde viene nuestra salvación. Así es que todo el rol de nuestra vida es la fe. Si nosotros no nos movemos en la fe, nuestro vivir, amado hermano, no va a ser un vivir en el Señor. Dice, el énfasis era la justificación por la fe, salvación por la fe. Amén, ese es el énfasis: justificación por la fe y salvación por la fe. Es por medio de la fe que el Señor te salva, y es por medio de la fe que el Señor te justifica. Cuando decimos el justo por fe vivirá, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y nos dirige. Eso es lo que estamos diciendo. Amén. Cuando usted dice el justo por la fe vivirá, usted está diciendo, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y nos dirige. Ese es el justo que vive por la fe. Amén. Es dirigido por la fe que ha recibido. Es la fe que nos dirige, es la fe que nos guía. Gálatas 13:11 dice: y que por la ley ninguno es justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez más. Amén. Ahí lo vuelve a repetir: el justo por la fe vivirá. Entonces la fe es muy importante, mis hermanos. Amén.
Porque la fe te justifica por medio de la palabra que recibes, y esto te trae a la vida eterna. Dice en Hebreos 10, 37, 29, dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Oiga, verso 38 de Hebreos 10: mas el justo vivirá por la fe. Una vez más, amén. Entonces, si usted se fija, aquí hemos leído 4 veces, 4 escrituras que nos dice: el justo vivirá por fe. Nosotros vivimos por fe, mi amado hermano, no por lo que vemos, no por lo que palpamos, no por lo que tocamos. Estar en fe es estar en el lugar correcto. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Oiga, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar el alma. De eso somos nosotros. Amén. De los que tienen fe para poder preservar su alma. Por eso es que usted tiene la vida cuando usted tiene fe, porque preserva su alma con la fe que usted practica. La fe constituye uno de los medios que Dios escogió para alcanzar la salvación. Una vez más, la fe constituye uno de los medios que Dios escogió para que nosotros alcancemos la salvación. Ese es el medio. Ese es el vehículo que te lleva a la salvación. ¿Qué? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquellos que somos salvos somos los que agradamos a Dios. ¿Cómo? Con la obediencia de su palabra. ¿Y cómo vamos a obedecer la palabra? Cuando nosotros recibimos la palabra, nosotros recibimos fe. Amén. Y esto nos lleva a agradar a Dios. Tener fe es agradar a Dios. No tener fe es no agradar a Dios. Entonces, la fe es importante. Mire, acuérdese, Dios recibe la ofrenda de Abel, pero Dios rechaza la ofrenda de Caín. Amén. Entonces, si usted se fija, Dios se agradó con la ofrenda de Abel. Sí. Amén. Entonces, quiere decir que para que Dios se agrade, nosotros tenemos que tener fe. Amén. Y si tenemos fe, Dios se agrada. Nuestras ofrendas, la ofrenda de adoración, amén, su adoración le agrada a Dios. Vivir por fe significa mucho más que eso. Vivir por fe significa mucho más que eso. Significa construir toda nuestra vida sobre la fe en Dios. Eso es vivir por fe. Construir significa construir toda nuestra vida sobre la fe en Dios. Todo tiene que estar enfocado ahí. Amén. Toda nuestra fe, toda nuestra vida tiene que estar enfocada allí. El secreto de todas aquellas personas de todos aquellos personajes del Antiguo Testamento es que vivieron como viendo al invisible. Amén. Ese era el secreto. Ellos tenían un secreto para poder servir a Dios fielmente, para no perderse, mis hermanos, del camino, para no perder el rumbo. Y era que miraban a Dios como el invisible, ellos vivían como viendo al invisible. De esa manera vivían ellos. Nosotros debemos de estar, a veces las personas se pueden desanimar porque no ven a Dios, porque no sienten a Dios. Oiga, usted tiene que verlo como ve al invisible. Mire lo que dice Hebreos 11, 27, dice: por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. Cuando los soldados egipcios venían contra ellos, Moisés seguía de pie como viendo al invisible. Amén. Cuando Faraón los amenazaba, Moisés seguía firme como viendo al invisible. Sí. Nosotros tenemos que sostenernos de pie, tenemos que mantenernos firmes como viendo al invisible. De esa forma el enemigo no nos va a sacar, amados hermanos, de nuestra justicia que recibimos por medio de la fe, esta vida justa. Dice: estos hombres arriesgaron todo apoyados en la palabra de Dios. Ellos arriesgaron todo. ¿Cómo? Apoyados en la palabra del Señor. Acuérdense que el Señor llamó a Moisés, amén, y el Señor le dio la palabra que Moisés iba a llevar al faraón.
Entonces Moisés iba apoyado en una palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que recibió en la zarza. El Señor le dio la palabra, el Señor le daba el mensaje. En eso iba apoyado. Nosotros vamos a permanecer firmes y fieles, como apoyados en la palabra del Señor. Un día se nos va a demandar, amados hermanos. Un día se nos va a reclamar. Un día van a querer que nosotros, hermanos, nos neguemos a esta palabra. Un día van a querer que nosotros, hermanos, neguemos al Señor Jesucristo. Sí, estaban dispuestos a sufrir por ello, amén. Ellos no tenían un problema. Aquellos hombres que estaban apoyados, como viendo al invisible, ellos no tenían problema, estaban dispuestos a sufrir por ello, por lo que ellos estaban enfrentando. Ellos no tenían miedo, amados hermanos, al sufrimiento. Ellos estaban dispuestos, si fuera necesario, a aceptar la pérdida total, no importa. Ellos estaban firmes. Amén. Ellos no iban a retroceder. Ellos no se iban a devolver. Ellos decían: nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros seguimos fuertes, firmes. Nosotros seguimos parados, plantados, firmes en la fe. Nosotros estamos firmes con la palabra del Señor. Sea que tengamos nuestras manos llenas o nuestras manos vacías. Pablo dijo: he aprendido a vivir en diferentes circunstancias, a tener en abundancia, a vivir en escasez. Amén. En otras palabras, a tener las manos llenas y también a tener las manos vacías, a estar saludable y también estar enfermo. Amén. Estar en tierra y también estar naufragando en medio del mar. Había aprendido Pablo todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque Pablo estaba parado, como viendo al invisible, firme en la fe que él profesaba, firme en la palabra que él predicaba. Y esto lo hacía sostenerse de pie, aunque no hubiera nada, aunque estuviera enfermo, él estaba de pie. El cristiano tiene que aprender a estar de pie, pase lo que pase, suceda lo que suceda en este tiempo, mi amado hermano. Esa es la única forma de poder guardar ese camino de salvación. Muchos de los primeros cristianos enfrentaron la misma alternativa. Tuvieron que enfrentar terribles situaciones. Se les obligaba a decir: César es el Señor. Y ellos respondieron: no podemos decir, porque sabemos que no es la verdad. Solo hay un Señor, y es el Señor Jesucristo. A ellos no los... Sí, hermanos, va a venir el tiempo donde te van a decir, digan que el anticristo es su Dios, digan que el anticristo es su Señor. Aún la iglesia estando aquí, todavía que no sea arrebatada, la iglesia quizás va a entrar en un proceso donde le van a decir: di que esto es tu Señor. Amén. Di que esto es tu Señor, di que esta ley es tu Señor, di que tú crees esto. No profeses al Señor Jesucristo, di esto. Pero nosotros vamos a decir: no vamos a decir que es nuestro Señor, porque eso no es la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Sí. Preferible quedarnos sin la libertad, pero firmes en el Señor. Sí. Para entender lo que significa vivir por la fe, debemos entender lo que esta es. Si nosotros no sabemos lo que la fe es, entonces no sabemos qué es vivir por la fe. Amén. Si la fe viene y no la conoce, pues de nada les sirve. Necesitamos que conocer lo que la fe es. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene fe, usted debe estar convencido, amén, que lo que usted cree no se ve. Usted debe estar convencido de eso. Pero si usted quiere ver las cosas, eso no es una fe genuina. La fe genuina es la certeza y la convicción de las cosas que nosotros estamos esperando a futuro. Y no se ven, pero sabemos que vienen por la fe. Sabemos que hay un arrebatamiento por la fe. No se ve, pero no le hace. Nuestra fe está puesta ahí. Nosotros tenemos la fe genuina. La fe es creer lo que no vemos, y la recompensa de la fe es ver lo que creemos. Cuando usted cree, amado hermano, lo que no ve, usted va a recibir una recompensa. Amén.
Y usted va a ver lo que usted creyó. Se va a manifestar tarde que temprano lo que usted creyó. Pero usted no fue movido en su fe. Usted se mantuvo firme en su fe. Y el no ser movido en su fe y mantenerse en su fe, eso lo hizo ver a usted la promesa como Abraham. Abraham no se movió de su fe, se quedó firme en su fe, se quedó esperando al Señor, creyendo, mi amado hermano, por mucho tiempo, creyendo, firme. Abraham era estéril, su esposa era estéril. Abraham había recibido una promesa de ser padre de muchedumbre, pero Abraham no miraba nada. Pero Abraham tenía una fe sostenible, amén. Una fe que lo mantenía firme creyendo a Dios. Una fe que a pesar del polvadero del desierto, Abraham todavía seguía creyendo. Y cuando Dios viene, Dios lo lleva, lo sube al monte y le muestra la tierra prometida. Y le dice: ¿ves eso? Eso lo voy a dar, eso te lo voy a dar por heredad. Eso va a ser tuyo. Y serás padre de muchedumbres. Sí, amén. Esa es la fe que el diablo no puede robar. La fe genuina, la fe verdadera, la fe que está basada en aquellas cosas, aquellos principios que nosotros no vemos, pero que al final de cuentas se manifiesta, mi amado hermano. Sí, la fe tiene que ver con las cosas que no se ven, y la esperanza con las cosas, la esperanza con las cosas que no están a la mano. Pues tener fe y esperanza es esperar cosas que no se ve, y tener esperanza es no tener las cosas a la mano, pero saber que allí están, hermano. La fe es más que creer, es una completa confianza en Dios acompañada de acción. Si no hay acción en el área de la fe, entonces, mi amado hermano, no vamos a poder alcanzar. Pónganse de pie, por favor. Ya voy a concluir. Dice, está mi vida basada en el principio de la fe para poder vivir justamente. Hace la pregunta: ¿nuestra vida está basada en el principio de la fe para poder vivir en justicia? ¿Estamos seguros en el lugar que hemos escogido? Amén. ¿Nos sentimos confiados en el lugar que hemos elegido? ¿Estamos firmes? De una forma más clara, tenemos la certeza que estamos en el lugar de la salvación, en el camino de la salvación. Tenemos esa confianza, sentimos esa firmeza. Este es el propósito de este mensaje, que tengamos la certeza que estamos del lugar correcto, del lado de los buenos, amén, y que no hay regreso atrás, que no hay nada por qué regresar, que de aquí vamos a seguir hacia adelante. ¿Cuál es el principio que controla nuestra vida? ¿Cuál es el principio que controla nuestra vida? ¿El orgullo o la fe? ¿Cuál es? Basado en el resultado, en la respuesta de esta pregunta, es el lugar donde nos encontramos. Si tu principio lo domina, lo gobierna el orgullo, estás del lado incorrecto. Pero si tu principio lo domina la fe, estamos del lado correcto, mis hermanos. Amén. Dejemos que nuestro principio sea la fe. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, incluso mi vida, basado en este hecho. Amén. Si usted tiene el principio de la fe, ¿usted está dispuesto a arriesgarlo todo, aún su vida? ¿Aún su libertad? Sí. Y le dicen a usted: mira, si predicas en ese nombre, y si tú predicas lo que esa Biblia dice, y tú sigues predicando, y si no predicas lo que nosotros te decimos, te vamos a meter a la cárcel. ¿Usted está dispuesto a ir a la cárcel? Pues si usted tiene su principio en la fe, no importa. Si vas a la cárcel, échame a la cárcel. Yo no voy a parar de predicar. Llega el momento, quizás llegue el momento, mis hermanos, donde nuestra fe sea probada. Es muy fácil decir aquí: ¿cuántos tienen fe? Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, sin estar en la hora de la prueba. Amén. ¿Vas a adorar al César?
o vas a seguir adorando a Cristo? Bueno, eso determina del lado donde tú te encuentras. Si estás del lado de la fe, no importa. Si te amenazan por no arriesgarlo, aquellos 3 jóvenes hebreos que predicaron el domingo, los echaron al horno de fuego por no inclinarse ante esa estatua. Fueron lanzados. Ellos no tuvieron temor a ser quemados. Ellos no tenían la certeza y la seguridad que Dios los iba a librar de ahí. Ellos estaban dispuestos, amén, a ir ahí. Tuvieron la bendición que Dios los libró de ahí. Sí. Nosotros tenemos la certeza que Dios nos va a librar de la cárcel. ¿No la tenemos? Sí. Quizás vayamos a ir a la cárcel. Aquí lo importante que Dios quiere probar es que si tú estás dispuesto a arriesgarlo todo. Eso es lo más importante. Va a llegar el momento donde tú vas a tener que elegir bien, donde vas a escoger bien. La trampa ya se está preparando. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, incluso mi vida, basado en este hecho, mas el justo por la fe vivirá. Recuérdenlo. El justo por la fe vivirá. Vivir por la fe es nuestra posición como cristianos el día de hoy. Eso es nuestra posición. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Vivir por la fe. La alternativa nos presiona cada vez, las alternativas nos presionan cada vez como con más fuerzas. Hay alternativas, hermanos, que están dando a la iglesia y cada vez están presionando con más fuerzas. Amén. Hay cosas que están poniendo para que la iglesia pueda decidir otra cosa, sacarlo del camino. Hay alternativas para desviarte. Pero acuérdese, el justo por su fe vivirá. Va a llegar el momento donde esta justicia y esta fe va a ser probada en nuestras vidas. Todavía es sencillo servir a Dios. Todavía no hay mucho riesgo servir a Dios en esta nación. Pero hay naciones donde servir a Dios ya es un riesgo verdadero. Hay lugares donde servir a Dios se expone su libertad. Hay lugares ya donde servir a Dios se expone en su propia vida. Y Dios bendiga a todos aquellos, porque acuérdese que, amados hermanos, nosotros tenemos que servir hasta la muerte. Pablo dijo que menospreciando su propia vida, amén. El problema que nosotros podemos tener es tenerle mucho amor a nuestra vida, sí, y no amar a Dios. El problema es que podemos tener es amar mucho nuestro yo. Hay gente que ama tanto su yo que le es infiel a Dios. No puedes servir a dos señores. A tu propia alma, amar tu alma y amar a Dios. No. Tú tienes que amar a Dios como a ti mismo. Amén. Pero el primer mandamiento es primero amar a Dios. Así de la forma que te amas. No es amar a Dios, no es amarte a ti en primer lugar y a Dios como segundo lugar. No es el cumplimiento del mandamiento. El cumplimiento del mandamiento es amar a Dios primero. Así como sueles amarte tú, amar tu alma, así debes de amar a Dios. Y luego a tu prójimo como a ti mismo. Así que, mi hermano, el justo por fe vivirá. Va a llegar el tiempo donde vamos a entrar a este nivel. Amén. Donde nuestra justicia va a ser probada en medio de la maldad. La vida del profeta Habacuc fue probada en medio de un mal tremendo, hermano. De tal forma que Habacuc pensaba que Dios ya no estaba ahí. Y quizás el viernes le hable de eso. Habacuc pensaba que Dios ya lo había abandonado, de tal forma que Habacuc hizo un reclamo a Dios. Fíjese.
Habacuc sentía que Dios ya no estaba en el asunto. Estaban las cosas tan mal que Habacuc decía: ¿por qué me haces mirar el mal? ¿Por qué el mal? ¿Por qué pones el mal enfrente de mí? Y yo sin poder hacer nada. Amén. Pero acuérdese que el justo por la fe vivirá. Vamos a vivir en medio del impío, en medio del injusto, pero nosotros vamos a tener que vivir justamente. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. El justo por la fe vivirá. Espero haya quedado algo en su corazón y que esto le ayude, hermano, y que esto sea medicina para su alma. Amén. Que sea alimento para su alma y que nutra la parte de su espíritu que necesita ser nutrida, para que podamos vivir firmes y vivir por medio de la justicia de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Señor, tu casa, tu presencia, Señor, el toque de tu Espíritu Santo, la bendición, Señor. Te pido que fluigas de una forma muy especial, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, que nos lleves por el buen camino, Señor, que extiendas tu mano de poder y de misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, y que nos guíes, que nos conduzcas en medio de este camino, de este tiempo, Señor, malo. Llévanos con bien, Señor, guarda, cubre con tu sangre preciosa tu pueblo, sus hijos, Señor, los padres, Señor, las familias. Guárdanos, Señor, en tu nombre precioso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Vaya con el Señor, bendiciones, y nos miramos aquí el próximo viernes con la ayuda de Dios. Dios los guarde. No se les olvide que para el próximo lunes, el 20